Bueno, les habla Martín, es de mañana. No es mi momento, pero bueno, haremos lo que podamos. Vamos a ver. La última clase estuvimos en el corazón, ¿sí? Ahora, en corazón, si ustedes recuerdan, hablamos de las paredes del corazón, las capas del corazón. Y ahí había unas capas que le decíamos miocardio contráctil, que era el músculo que se contraía, y había otro misterioso que se llamaba miocardio específico, que era el que mandaba los impulsos nerviosos. Entonces ahora vamos a empezar, ¿sí?, a dar sistema nervioso, con el que vamos a poder explicar el funcionamiento de ese miocardio específico famoso, entre otras cosas. Vamos a ver, dice así, el sistema nervioso. Junto con el endocrino es otro sistema, ¿verdad? Que el endocrino principalmente tiene glándulas y el sistema nervioso tiene órganos nerviosos. Junto con el endocrino controlan todas las funciones del cuerpo. Con todas las funciones son todas las funciones. Cuando nos movemos es el nervioso, cuando despertamos es el endocrino junto con el nervioso, igual que cuando nos dormimos, igual que cuando algo nos gusta, cuando algo nos disgusta. Todas esas sensaciones provienen del sistema nervioso y el endocrino. Muy bien. Así que vamos a ordenarlo. Tengan en cuenta que el sistema nervioso es el más complejo que conocemos, ¿sí? O sea, es el más complejo del universo. No hay nada más complejo que él. Entonces tenemos SN, ¿verdad? Que significa sistema nervioso. Lo podemos dividir en dos. Un sistema nervioso central, ¿verdad? Y un sistema nervioso periférico. Central es fácil de interpretar. Periférico se refiere a que está en la proximidad del sistema nervioso central, ¿sí? De él surge el periférico. Habría que sacar otra flechita acá que dice sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que también es un tipo de sistema periférico, ¿verdad? Pero funciona independientemente del sistema nervioso central. Es como si hubiera dos sistemas nerviosos operando al mismo tiempo. Uno se ocupa de cosas que, por ejemplo, el latido del corazón, el ritmo respiratorio, el pH de la sangre, cosas que ni siquiera conocemos, ¿verdad? No somos conscientes de esos. Y después está el sistema nervioso central, que hay muchas de las acciones que él toma sí somos conscientes, como por ejemplo mover este dedo, ¿verdad? Seguimos. A ambos los vamos a dividir a su vez en dos, en los órganos y en las funciones. Órganos y funciones. Y ahí tenemos. Los órganos del sistema nervioso central son los hemisferios cerebrales. Es lo que comúnmente nosotros le decimos cerebro, ¿verdad? Pero dentro de lo que comúnmente le decimos cerebros están estos hemisferios cerebrales, está el cerebelo, el bulbo raquídeo y el puente o protuberancio, ¿sí? Después tenemos, aparte, entre comillas aparte pero conectada, la médula espinal, que corre por adentro de la columna vertebral. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona? Siente, procesa la información que sentimos y mueve, o podríamos poner acá, produce una secreción, ¿sí? Porque todo el sistema nervioso está conectado a un músculo que se mueve o a una glándula que produce alguna sustancia que precisamos en ese momento. Muy bien. Bárbaro, pero esto es central. ¿Cómo se conecta el sistema nervioso central con todos los órganos que hay en la periferia, músculos, glándulas y demás? Se conecta a través del sistema nervioso periférico, que tiene órganos que los conocemos como nervios craneales a un juego y nervios periféricos a otro juego. Juego me refiero a que nervios craneales hay 12 pares, ¿sí? Siempre vienen de a pares, en total 24. Y los nervios periféricos son los nervios que salen de la columna vertebral, provienen de la médula y son 31 pares. Muy bien, ¿qué es lo que hacen? Traslada la información de lo que sentimos para producir una respuesta. O sea, traslada la información de lo que sentimos, el sistema nervioso central procesa esa información para saber cómo reaccionar y finalmente mueve o reacciona o toma una determinación. Muy bien, esta es una de las tantas formas que hay de clasificar el sistema nervioso. Hay otras, ¿verdad? Pero con esta nos va a dar como para arrancar y después seguir. Seguimos entonces. Pasamos hoja. Vamos a pedacitos. Ahí está. El sistema nervioso tiene un tipo de tejido muy particular, que recibe el nombre de tejido nervioso, ¿verdad? Y tiene dos poblaciones de células. A una población le decimos neuroglía y a la otra población le decimos neuronas. ¿Bien? Neuroglías, tendría que tener un plural ahí bien largo, se refiere a un montón de células que no transmiten impulsos nerviosos, pero que están ahí para ayudar a las neuronas a hacer su trabajo, ¿no? Transmitir impulsos nerviosos.
Entonces son células que asisten a las neuronas, ¿sí? Son como un personal de servicio. Las nutren, defienden y sostienen, ¿sí? Las neuronas solamente reciben, procesan y transmiten información. Ese trabajo es bastante difícil de realizar. Entonces las neuronas tienen que, todo el resto de sus funciones tienen que estar cubiertas por otras células. Muy bien. ¿Qué son estas neuronas? Son células especializadas en recibir, procesar y enviar información. Bien, siempre que se envíe esta información le decimos impulso nervioso. ¿Sí? El impulso nervioso es una corriente eléctrica de un milivoltaje muy pequeñito que se envía como un pulso eléctrico a través del cuerpo de las neuronas. Por eso es que su tarea es tan, no peligrosa, pero sí es muy difícil. Bueno, y ahí tenemos una neurona que la vamos a ir coloreando a medida que vayamos progresando. Muy bien. Vamos a acomodar un poquito más arriba. Ahí va. Lo primero que voy a hacer es colorear con violeta, ¿sí?, la membrana de la neurona, ¿verdad? Las neuronas tienen formas bien características. Algunas tienen formas de estrella, a otras tienen formas circulares, que se le dice que son bipolares, ¿verdad? Otras son grandes, con forma piramidal. Hay algunas que son muy pequeñitas, que apenas uno logra diferenciar la estrella, ¿verdad? Y toda su conformación o su estructura está hecha para maximizar la entrada de impulsos nerviosos y la salida de impulsos nerviosos. Muy bien, coloreo la membrana. Ya estoy con ustedes. Bueno, ya coloreada la neurona, ¿sí? La membrana del cuerpo de la neurona. Aquí les puse el núcleo celular, como todas las células o la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo. El núcleo tiene el ADN que tienen todas las demás, no tiene demasiada diferencia. A toda esta parte que coloreamos en violeta le decimos, acá puse una línea punteada porque no me entraba, y esto es una llave, ¿verdad? Y a esa parte, como les decía, se conoce como soma. Sí, la traducción de soma, creo que es del griego, significa cuerpo. A la zona estrellada en donde está el núcleo se lo conoce entonces como soma. Y principalmente lo que hace esa parte del cuerpo de una neurona es procesar la información que recibe. Muy bien, procesa la información, el cuerpo, ¿no? O el soma celular. Pero la información ingresa por acá, ¿sí? Puede ingresar por acá o puede ingresar por acá. A todas estas estructuras se las conoce como dendritas. Ahora le vamos a poner aquí el nombre. Y todas las dendritas, que son ramificaciones muy finitas, terminan formando una estructura que la voy a pintar acá con color naranja, que se conoce como botones sinápticos, ¿sí? Ahí vamos, coloreo y explico. Muy bien. Acá coloreamos una dendrita. Fíjense en esta parte, ahí, tapemos ahí y ahí. La parte que queda hacia mi derecha, ¿verdad? La parte que queda hacia la izquierda es otra neurona que con una de sus prolongaciones se conecta con la neurona que estamos dibujando, ¿sí? Esta es otra neurona. Bien, si ustedes se fijan, se conectan a través de los botones sinápticos, esos que están en naranjita, y a toda esta estructura, esta, ¿sí?, se la conoce como dendritas. ¿Qué hacen esas estructuras? Reciben los impulsos de otra neurona o puede ser también un receptor. ¿Sí? Supónganse un receptor en la piel, que lo dimos. Si el receptor de calor detecta que hay una elevación en la temperatura, envía los impulsos nerviosos hasta que hacen sinapsis con una neurona, que a su vez procesa la información y la envía hacia el sistema nervioso central. Vamos a sujetar la hoja, ahí va. Bien, entonces, aquí en naranjita, como les decía, hay unas estructuras que se conocen como botones sinápticos. Están en la terminación de las dendritas o las terminaciones de los axones. Entonces, cuando hay dos botones muy aproximados de dos neuronas, o sea, una que viene y otra que va a ir, se dice que en ese lugar está ocurriendo una sinapsis. ¿Sí? La sinapsis es trasladar la información de esta neurona a esta, ¿verdad?, a través de estos botones sinápticos. En estos botones sinápticos es donde están los neurotransmisores que permiten el pasaje de la información o no. ¿Sí?
¿Qué más para decirles de esto? La sinapsis a tener en cuenta, si ustedes observan bien, que es difícil, pero los botones sinápticos de la neurona de la derecha y de la neurona de la izquierda no se tocan. Tienen un espacio mínimo entre ellos por donde solamente pasan los neurotransmisores. Están muy cerquita, nada más. Bueno, muy bien, del cuerpo de la neurona solamente nos queda decirles qué son estos puntitos negros que pusimos ahí, que es un organelo propio de las neuronas que se conoce como cuerpo de Nissl. ¿Qué es esto de Nissl? Es el nombre del investigador que lo descubrió. Y bueno, gracias a eso pasó la historia y ahora todas las neuronas llevan su nombre con el cuerpo de Nissl. Todos estos puntitos negros es un organelo, como les decía, especial, que lo que hace es producir sustancias como neurotransmisores, pero no son para usar acá, en las dendritas, ahí que si no me da la sombra, sino son para usar en el axón, ¿sí? Que es toda esta estructura que está acá, que es la que vamos a poner ahora. Vamos a colorear entonces la membrana del axón. Bueno, aquí está coloreada con violeta, ¿verdad? La membrana del axón. A ver si puedo sacar esa sombra. Ahí va, continuamos. Como les decía, acá coloreamos entonces la membrana del axón, que termina en esta estructura, así que se parece como a un arbolito, a las ramas de un árbol. El axón, como verán, puede ser muy largo, ¿sí? Puede ser corto, del largo del cuerpo de la neurona, ¿verdad? O puede ser muy largo, alcanzando más de 1 metro de longitud, ¿sí? La idea de este axón funciona como un cable de comunicaciones. Lo que hace las neuronas es enviar por aquí los impulsos nerviosos, ¿sí? Dependiendo, si es muy cortito, el axón no es aislado, pero si es muy largo, tiene que aislarse como si fuera un cable de comunicaciones, ¿sí? Que ahora vamos a ver, que son estas 2 células que están aquí, están aislando este axón. Vamos a ponerle nombre entonces. Esto es un axón, ¿sí? Y se dice que es una prolongación para enviar impulsos. Impulsos nerviosos, ¿verdad? Les repito, estos impulsos se llaman impulsos nerviosos, pero la naturaleza de esos impulsos es eléctrica, ¿sí? Manda un pulso eléctrico. Muy bien, para poder enviar ese pulso eléctrico es necesario colectar energía. Estamos hablando de electricidad, que es una forma de energía. Entonces el cuerpo de la neurona tiene que juntar la energía para poder enviarla. Y a esa parte del axón, que es la primera zona, se le dice cono de arranque. Junta, ¿verdad? Y cuando logra la suficiente cantidad de energía, envía el impulso por el axón. Muy rápido. ¿Qué más nos falta? Poner qué es esto. Vamos a colorearlo y ya les cuento. Aquí coloreamos entonces las células de Schwann, ¿sí? Otra vez sucede como en el cuerpo de Nissl, que el investigador que descubrió estas células, su apellido era Schwann, entonces le pusieron su nombre. ¿Qué hacen estas células? Aíslan el axón para que el impulso vaya más lejos. También otra cosa es que este axón no va solo, ¿no? Van muchos axones paralelos en una formación así como si fueran haces de axones que conocemos como nervio. Entonces van todos estos 4 axones ahí. Si uno mandara un impulso eléctrico, le podría transmitir al de al lado si no estuviera aislado, ¿verdad? Entonces también es esa una de las funciones, que no haya cortocircuitos, ¿no? Que no pase un impulso nervioso a los axones de los costados, que solamente el impulso vaya por el axón que tiene que ir y no por los demás. Hay algunas enfermedades autoinmunes como creo que es esclerosis múltiple, así se llama, que es cuando las personas tienen movimientos incontrolados, ¿sí? En las extremidades o en el cuerpo. Es lo que le pasaba a Anthony Hopkins, el investigador de física. Entonces es porque estas células de Schwann funcionan mal o directamente no están, entonces hacen cortocircuito con los axones de los costados. Y cuando la persona quiere, supónganse, contraer un músculo, en realidad se contraen muchos a la vez o se relajan muchos a la vez porque hacen cortocircuito, transmiten los impulsos a los axones que están a los costados. ¿Sí? Cosa fea, pero bueno. Continuamos. Vamos acá, a esta zona, ¿verdad? Recapitulemos que el axón es todo desde el cono de arranque hasta esta terminación que se parece a las ramitas de un árbol.
Ahí está. Estoy tapando acá una parte que no quiero que vean todavía. Y solamente les pido que observen aquí. A ver algo para indicar. Acá. Esta zona que decía que es como las ramitas de un árbol. Como se parece a las ramas de un árbol, le dicen terminación arborescente, quiere decir de árbol, del axón. ¿Sí? Cuando los axones terminan, no terminan en un solo botón sináptico. Vean que acá hay muchos puntitos naranjas, ¿verdad? Esos son todos botones sinápticos, son varios miles de botones sinápticos. Y dice, por aquí, o sea, por la terminación arborescente, por aquí salen los impulsos a la siguiente neurona, ¿sí? Pero también puede ser un músculo, o también puede ser una glándula. Esas son las tres posibilidades de conexión que tiene el axón. Puede ir a otra neurona para que la otra neurona procese más la información. Puede ir a un músculo para que el músculo se contraiga o se relaje. Y puede ir a una glándula para que ésta, produzca la sustancia que sea. Supóngase una glándula sudorípara, va a producir sudor. Una glándula sebácea va a producir sebo. Y así sucesivamente. Lo que estoy tapando ahí es otra neurona, ¿verdad? Esto es lo que puede marear de este dibujo. Recuerden que son 3 neuronas. Una aquí que está llegando, la que dibujamos completa, 2, y finalmente una tercera que está sacando el impulso nervioso. Acá nuevamente tenemos, cuando el botón sináptico de la última neurona con el botón sináptico de la neurona que dibujamos se acercan lo suficiente, aquí se produce otra sinapsis. ¿Sí? Siempre que haya botones sinápticos de diferentes neuronas cerca, entonces ahí se está transmitiendo un impulso nervioso por el proceso de la sinapsis. Bien, ¿qué más decirles? Así, cosas interesantes. Nosotros, nuestro sistema nervioso es privilegiado, ¿verdad? Las neuronas que tenemos, además de ser muy evolucionadas, son mucha cantidad. Tenemos algo así como 200.000 millones de neuronas que están operando todas en conjunto unas con otras. Cada una de ellas podemos hacerla equiparar a un procesador de información como el que tienen las computadoras. Cada una de ellas es un poco más simple, ¿verdad? O sea, permite pasar un impulso, lo detiene, ¿sí? O incluso lo puede transmitir a medias. Entonces, eso es procesar la información en su forma más básica. En la clase que viene vamos a verlo con el arco reflejo. Otra cosa para decirles de las neuronas es que si una neurona no está conectada, como acá, en sinapsis, o como acá, entonces esta neurona está condenada a muerte. Es eliminada por el cuerpo. ¿Por qué? Las neuronas son muy caras. Ellas utilizan una enorme cantidad de energía y consumen los mejores nutrientes, consumen exclusivamente glucosa y además de eso las nutren. O sea, tengo una célula que está sacando glucosa para darle de comer. Si una neurona no está funcionando, finito. Bien, ahí está la sombra maldita, vamos a movernos otro poquito. Bueno, huimos de nuevo del palito de la sombra que estaba por acá. Espero que se vea todo bien. Ya les comenté algunas cositas de las neuronas porque es fantástico. O sea, si ustedes quieren hacerse una idea de la cantidad de neuronas que tenemos, una noche bien despejada, miren el cielo, vean la Vía Láctea, la galaxia en la cual está el sistema solar. Esa es la cantidad de neuronas que tiene el cerebro de cada uno de ustedes. Muy bien, el viento acaba de pasar la hoja, así que vamos a la última carilla. Dice así, ejercicio, para no perder la costumbre, ¿verdad? Y vieron que les hice un lindo dibujito de un sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cómo sé que es central? Porque no tengo nervios, lo único que tengo son órganos. Tengo los hemisferios cerebrales, el tallo encefálico, hoy le estoy diciendo el ejercicio, el puente, el bulbo y la médula espinal. Ahí está, sin señalar. La médula espinal acá tiene una división, ¿verdad? La zona cervical es la zona de los hombros, la zona torácica es la media espalda, la zona lumbar es el final de la espalda y finalmente la zona sacra, que ya está en la cadera y es donde está el huesito dulce, que a veces nos pegamos y nos duele cuando nos sentamos muy fuertes. Muy bien, entonces, ¿qué les estoy pidiendo acá? Obviamente, nombra los órganos del sistema nervioso central. Vieron que acá algunas flechitas no tienen su nombre, así que ustedes le tienen que poner acá. Tal cosa, tal otra. Bien fácil. Es más complicado hacer el dibujo, ¿sí? Pueden, si quieren, obtener una imagen y pegarla, no hay problema, pero hagan que aparezca este dibujo o la imagen por un tema de ejercicio para practicarlo, ¿sí? Porque son unos cuantos órganos. La parte B. ¿Qué cavidades ocupan? Ahí nos vamos al principio de la clase, cuando todavía estábamos en el salón, es las cavidades que ocupan estos órganos, ¿sí? Recuerden que hay 5 cavidades, ¿sí? Teníamos la cavidad cefálica, la raquídea, la torácica, la abdominal y la pélvica. Bien, todo el sistema nervioso está en 2 cavidades.
Algunos órganos comparten una cavidad y otros órganos solamente están en una. Bien, así que háganlo con cuidado porque pueden errarle. Y finalmente la última, la pregunta C, que dice, investiga. Si una persona tiene un accidente y fractura su médula a la altura torácica, parece que los acentos me los comí, a la altura torácica, o sea, aquí hay una fractura, el pobre desgraciado, bueno, se reventó con algo y chácate, se cortó la médula. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿No? Entonces yo lo veo y le hago una valorización y digo, bueno, siente acá, mueve acá y ese tipo de cosas. Y finalmente, ¿por qué? Esta es la parte más difícil. Bueno, insiste el viento, pero volvemos. El por qué los ayuda un poquito. Si acá está lesionada la médula y está cortada, ¿verdad? Toda esta parte de mi médula pierde función porque no puede pasar los impulsos nerviosos hacia arriba. Esta zona se conoce como lumbarosacra, ¿sí? De esta zona salen todos los nervios para las piernas, para la cadera. Entonces todos esos nervios no están mandando la información hacia arriba. Si no mandan la información, entonces la persona de las caderas hacia abajo, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? ¿Qué mueve? ¿Qué no mueve? Viene por ahí. Bueno muchachos, espero que anden bien. Como siempre, mandándoles buena onda ahí, cuídense.